Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simple y Nutritivo. Nos encontramos en el laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca para conversar sobre el plato del buen comer. Algo que nos cuesta mucho poder coordinar en la casa y poder manejarlo. Y para eso invitamos a la nutricionista María Angélica González Bravo, quien nos va a hablar sobre este plato y cómo podemos mejorar nuestra distribución en la casa, ¿cierto? Bienvenida María Angélica a nuestra tercera temporada. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. María Angélica, ¿qué es el plato del buen comer? Bueno, el plato del buen comer o el plato saludable es una guía o una figura didáctica que ayuda a educar sobre la distribución de los diferentes macronutrientes que necesitamos durante el día. Como macronutrientes, para que lo podamos atender en la casa, se entiende a los cereales, las proteínas, las verduras que nosotros consumimos de forma diaria, pero que tenemos que aprender a cómo se distribuyen en el plato, ¿cierto? ¿Y cuál es la distribución adecuada en nuestro plato? Bueno, acá, como mostraba, en el plato lo podemos dividir en la mitad del plato debe contener lo que son verduras, ya lo ideal y por el atractivo, ojalá que sean verduras de diferentes colores y tanto crudas como cocidas. Angélica, cuéntame, ¿por qué es importante mezclar los colores de las frutas y las verduras? Bueno, aparte del atractivo visual del plato, que tiene, claro. Las distintas verduras y frutas, los colores representan y tienen mayor cantidad de ciertos nutrientes. Ya, por ejemplo, acá la betarraga, el tomate, la zanahoria tienen mayor contenido de licopeno, como un gran antioxidante. Importante, muy importante. Importante, vitamina C, ácido fólico y otros minerales como el potasio, por ejemplo. Recordemos que el ácido fólico es importante para los primeros 3 meses de embarazo, entonces porque permite el desarrollo neural del bebé que estamos formando, ¿cierto? Por lo tanto, una de las formas de incorporar ácido fólico, además de los cereales, sería consumir verduras de color, ¿cierto? De color más anaranjado o rojo. Sí. También, bueno, lo que tú hablas como las naranjas, los colores de verduras y frutas anaranjados o amarillos, tienen ya mayor cantidad de ácido fólico, vitamina A, que nos ayudan al proceso de inmunidad, por ejemplo, nos da mayor fuerza, vitalidad para el organismo. De hecho, en invierno se producen más frutas cítricas que en verano. Bueno, ahora las encontramos todo el año, pero si pensamos, hay más mandarina, kiwi, el limón que está todo el año, pero sí la naturaleza es sabia. Ayuda ahí a que nos podamos cuidar naturalmente. Exactamente. Bueno, ahí tú mencionaste, por ejemplo, las verduras de color verde. Ya la lechuga, la selga, la espinaca, el kiwi, son altos en vitamina C, en ácido fólico, en magnesio, que nos va a ayudar a distintas funciones. De hecho, bueno, la cantidad de fibra que van a contener también y el magnesio que también ayuda mucho a relajar la parte muscular. O sea, también es muy importante consumirlos por ese otro motivo. Angélica, cuando hablamos de los cereales, porque yo veo el plato dividido en 3, ¿cierto? Ya sabemos que una parte es de verduras. Claro. La otra parte vendría siendo cereales. ¿Y los cereales cómo los medimos? Porque yo aquí veo una porción igual que es un poco más pequeña que de lo habitual que tú dices. O sea, no sé, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ver esa porción, pero por ejemplo para un adulto de sexo masculino o género masculino va a ser como muy poco, ¿no? No sé, ahí... Bueno, ahí es relativo por el requerimiento. Perfecto, va a ir dependiendo. Va a depender, pero la porción de intercambio o para tener una referencia, ya sea en lo que es fideos, cereales, hasta el pan, los tallarines, la porción recomendada, que más o menos visualmente... La vamos a medir por taza. Los vamos a medir en taza y son más o menos 3/4 de taza, o sea, 3 deditos de acá. Ya. En el caso, por ejemplo, de la papa, que uno la consume habitualmente en unidad, lo ideal es que sea una porción mediana pequeña, y eso una referencia es el puño de la mano. De la mano. Cuando empieza la alimentación complementaria, nosotros indicamos que la papa debe ser como el tamaño de un huevo, igual es chiquitita. Pues ahora en este caso sería un poquito más grande. Un poquito más grande. Algo de que se me olvidó de las verduras. Hablabas de que podían ser verduras cocidas y crudas. ¿Cuáles serían las cocidas, perdona? Bueno, las cocidas, por ejemplo, la selga, la betarraga, lo que es la espinaca. Y acá es importante destacar
que las verduras, la diferencia entre las crudas y las cocidas es que el proceso de cocción, en el caso de las cocidas, se pierden muchas vitaminas y minerales. Entonces, por eso es más recomendable comerlas crudas. Ya. Cuando hablamos de las verduras, por ejemplo, la betarraga. Hay betarraga, zapallo italiano, la podemos consumir de forma cruda. Hay otras que no, como el brócoli, la coliflor. Y también está asociado que las crucíferas no es tan recomendado consumirlo en las personas que tienen hipotiroidismo cuando están crudas. Entonces, por eso es necesario someterlo a cocción ciertas verduras que las vamos a consumir de forma habitual. Por ejemplo, bueno, lo que tú mencionas, la betarraga, no es algo común consumirla cruda. Ya, pero en distintas preparaciones, como acá en esta ensalada está rallada y está cruda. Entonces también va según el gusto de la persona. Sí. Ayuda también la betarraga porque la betarraga al consumirla cruda tiene un menor índice glicémico, entonces ahí podría ser un factor favorable para las personas que tienen diabetes tipo 2, por ejemplo. Sí, bueno, y aquí es importante destacar que yo hice la referencia que lo que son las verduras crudas, más o menos la porción es una taza. Ya esa es la referencia. De lechuga, de espinaca, de cebolla. Exactamente. Pero en el caso de lo que son las verduras cocidas, como disminuye el volumen, la porción de referencia es más o menos media taza. Y ahí es menor, o sea, igual el poder de saciedad va a ser más bajo que si las consumimos de forma natural o cruda. Exacto. Cuando hablamos de las proteínas, ¿cómo las medimos? Bueno, acá como mostrábamos la figura, dijimos ya, la mitad del plato va a ser el aporte de verduras, un cuarto del plato de cereales y el otro cuarto va a ser el aporte de carnes, principalmente carnes, legumbres, el huevo, ya que tienen alto contenido de proteína y eso nos ayuda mucho a la parte muscular, a la regeneración del tejido y también, como se digieren de forma más lenta, producen mayor saciedad. ¿Cómo sabemos cómo cocinar estas proteínas? Porque de repente uno no sabe, ya dice voy a comer pollo pero lo hago frito. ¿Cómo voy a determinar cuál es la mejor cocción para esta selección de alimentos? Es una muy buena pregunta porque la mayoría de la gente tiende a consumir los alimentos ya sea como, no sé, el pollo apanado o frito o muy sazonado. Entonces lo recomendable es que sean al horno, a la plancha, a la olla, al vapor, ahí buscar alternativas. Y evitar lo que son las frituras. Y también hay que considerar en el proceso de cocción la cantidad de sal. Ya, ojalá que sea menor contenido de sal y para sazonarla podemos ocupar distintas especies, el orégano, la albahaca, que van a aumentar el valor nutritivo. Ya, cuando hablamos de cómo seleccionamos los aderezos para poder condimentar los alimentos, ¿estos caldos concentrados se recomiendan o no tanto? Porque hay unos que son de verduras, de pollo, de... Sí, los como caldos malle habitualmente, lo ideal es que no los consumamos, que se puede hacer como un sofrito y eso como ocupar el jugo de cocción o ocupar las distintas especies que nos van a entregar como un mayor sazón. Ya, cuando... respecto a las frutas, ¿cómo seleccionamos las frutas para poder, ya sea de postre, de colación, cómo lo podemos agregar o cómo lo podemos llevar a porciones de alimento? Porque eso no nos cabe en el plato. ¿Cierto? Exacto, es como una parte adicional del plato. Y bueno, la recomendación cuando consumimos frutas enteras es que sean del tamaño de la mano. Yo alcancé a cerrar mi mano. Sí, equivale más o menos a 100, 120 gramos. Y ahora, cuando consumimos verduras, no sé, lo que es la piña, la frutilla, que son más difíciil de cuantificar por unidad, la idea es que ocupemos la taza. ¿Ya? Como las frutillas que tenemos aquí. Acá. Porque acá la frutilla la tenemos en un pocillito, pero ¿cómo sabemos que esa es la porción adecuada? Es lo que es una taza. Ya. Esa es la equivalencia. Entonces, esa es la referencia para saber la cantidad. Pero tú pusiste la taza acá y la traspasaste. ¿Alcanza? Claro, ¿O tendríamos que ir probando? Sí, acá se ve como más en el pocillo, pero si lo vemos equivale a una taza. Perfecto. Sí. Angélica, cuando hablamos de las porciones de los alimentos, o específicamente del aporte que nos aportan las verduras, porque eso es como lo que estamos viendo que afecta a nuestra microbiota, el aumento del consumo de fibra y todo los beneficios que pueden tener, ¿cierto? ¿Cómo podemos seleccionar de mejor forma el tipo de verdura que vamos a comer?
porque hay algunas verduras que van por familia, ¿cierto? Hay algunas que nos aportan más hidratos, otras menos hidratos. ¿Cuál podríamos ver que sea como de libre consumo? Que mencionaste antes la lechuga y las de hoja verde, pero ¿cómo seleccionamos las otras, las que aportan una mayor cantidad de hidratos de carbono o que podría afectar, digamos, en alguna patología? Bueno, como mencionaba, los que son de colores, ya la betarraga, la zanahoria, tienen un poco más contenido de azúcar, entonces en algunas patologías hay que controlarlo. Pero la recomendación es como que sea más o menos media taza, no más de 3/4. Y ahí incluye todo, el tomate, betarraga, zanahoria. Sí. Y por aquí están. Oye, y acá tienes un vaso de agua. ¿Por qué es tan importante el agua cuando nosotros consumimos alimentos? Sí, como parte del plato, lo que adicionamos, lo que es el postre, como la fruta, el agua es fundamental, ¿ya? Y lo ideal es consumirla sola, o sea, de forma natural. Pero hay muchas personas que no les gusta el agua porque no tiene sabor, entonces la podemos ocupar como infusiones, ya sea como infusiones de hierba o agua saborizada. Por ejemplo, acá la tenemos con cascaritas de naranja, entonces dan un mayor sabor. Es bueno consumir no infusiones, sino que té, café después de comer. No, bueno, lo que es el té y el café no nos hidrata, entonces ahí hay como un poco un mito con respecto a lo que debemos consumir. Lo ideal es que sea agua, tampoco consumir jugo, ya jugos de fruta natural. Exactamente, porque son muy azucarados y perdemos toda la fibra. Entonces es mejor, si queremos darle un sabor, ya sea el agua con saborizada. De forma natural. De forma natural y que no es difícil prepararla. Entonces nos ayuda como a tomar más cantidad de líquido en el día, que es algo que suele suceder que no cumplimos con la recomendación. Hablando de las recomendaciones, las guías mencionan que tenemos que consumir aproximadamente 2 litros de agua en el día, ¿cierto? Una de las formas de poder incorporar sería a la hora del almuerzo y ahí durante el resto del día ir incorporando más agua. Sí, lo ideal es una medida, una forma de ayudarnos es andar como con la botellita de agua, ya, porque durante todo el día deberíamos consumir mínimo más o menos de 6 a 8 vasos de agua. Que es lo mínimo, o sea, lo que nuestro cuerpo necesita para hacer lo básico, ¿cierto? Ya, pero ahí la botellita sería una estrategia importante. Otra estrategia, incorporarla a los alimentos o las comidas principales, el almuerzo, el desayuno, pero como decías tú, el té y el café nos va a deshidratar, entonces finalmente no nos aportaría lo que la función que nosotros queremos. Si no se consideran en la cantidad de agua, las recomendaciones que nosotros vamos a consumir, que generalmente, por ejemplo, en este tiempo hace más frío, uno tiende a consumir más cantidad de café o té. Angélica, ¿por qué? Bueno, las guías alimentarias dicen que nosotros debiésemos tomar aproximadamente 2 litros de agua en el día, ¿cierto? Una de las formas, como dijiste anteriormente, es dejar un vaso de agua a la hora del almuerzo. Pero, ¿por qué no se recomienda ni el té ni el café que lo consumamos con los alimentos directamente o cuando mezclamos las legumbres con los cereales? Bueno, ya te mencioné que no nos hidratan y aparte interfieren con la absorción de los nutrientes. Entonces, por eso no es recomendable. De hecho, se recomienda consumir todo lo que son los líquidos después de las comidas o antes de la comida. No durante. No durante. Bueno, eso es un factor importante porque finalmente uno dice, voy a tomar agua para comer menos, pero finalmente va a quedar con hambre en un tiempo más corto. Entonces la idea es tomarla antes o después, pero no mientras estamos comiendo, ¿cierto? Oye, otro problema que se genera con el té y el café es que inhibe la absorción del hierro cuando consumimos legumbre. Entonces a lo mejor las personas que son veganas, vegetarianas, la idea con menor razón debiésemos tomar café o té junto con las comidas. Exactamente, y ahí, por ejemplo, tú mencionas las personas vegetarianas. Lo ideal es que ya van a ocupar, pueden elegir los porotos, el garbanzo y pueden adicionar, por ejemplo, algunas gotitas de naranja o de jugo de limón que va a aumentar la absorción del hierro. Súper importante eso porque finalmente a los niños sobre todo que a lo mejor no les gusta tanto el consumir legumbres, a lo mejor sería una forma entretenida de poder incorporarlo, ¿cierto? Angélica, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Te invito a que te despidas de la gente de su casa y nos vemos en una próxima temporada. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Espero les sirva como referencia a adecuar esta práctica habitual y vamos a tener un mayor control de las porciones que debemos consumir en los platos principales. Nos vemos en un próximo capítulo de Simple y Nutritivo. Chau. Y me voy a tomar el vaso de agua porque me voy a hacer.